Para este repaso, para el examen del viernes 12 de septiembre, vamos a tener los temas básicamente de gráficas y de fuerza. Voy a empezar por la parte de gráficas, no voy a resolver la práctica en el orden que viene, sino como por temas. Entonces, voy a empezar por la parte de gráficas para repasar lo de gráficas, que es como lo que vimos eh, más antiguamente, por así decirlo. Y después vamos a ir arrancando, bueno, pasando más bien a la parte de cálculo de fuerza neta, diagramas de cuerpo libre, y vamos a terminar con la parte de la selección única, que es una combinación de temas. Entonces, voy a empezar por la parte de gráficas. Muy bien, tenemos que recordar que existen dos tipos de gráficas: las gráficas de distancia con tiempo y las gráficas de velocidad con tiempo, ¿verdad? Siempre se nos va a indicar en la misma gráfica si es de velocidad, como en este caso, o si es de distancia, ¿verdad? Bueno, en este caso el gráfico literal nos lo indica. Entonces, vamos a observar cómo vamos a resolver esto. Primero que todo, hay que recordar que en un gráfico de distancia-tiempo, todas las cantidades que vienen en el eje Y se refieren a las distancias. Las cantidades que vienen en el eje X se refieren a los tiempos, ¿verdad? En este caso me están diciendo que el tiempo está en horas, que la distancia está en kilómetros. Recuerden que los gráficos están caracterizados por lo que se llama pendiente, que es básicamente esta línea que relaciona los datos de la distancia con los datos del tiempo, los datos del eje Y con los datos del eje X. Y esta pendiente tiene ciertos quiebres, como el que vemos acá, ¿verdad? La gráfica venía subiendo y aquí sufre un quiebre y cambia de dirección. Cada cambio de dirección lo vamos a conocer como un intervalo. Entonces, en este caso tendríamos aquí el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercero aquí donde baja y el cuarto, este intervalo donde sube, ¿verdad? Aquí hay 4 intervalos en este gráfico. Hay que recordar también que en las gráficas la pendiente puede ser positiva cuando va para arriba, como en este caso decimos que es positiva. Puede ser negativa cuando baja, como en el tercer intervalo, o también puede ser constante, como en el intervalo 2. ¿Ok? Y a partir de ahí ya entonces podemos empezar a analizar el gráfico. Aquí, por ejemplo, nos preguntan los intervalos donde el objeto avanza. Avanzar lo asumimos como un acto positivo. Entonces, lo que me están preguntando es por los intervalos positivos, los intervalos donde la gráfica sube. Tendríamos entonces el primer intervalo y el cuarto intervalo. Esos serían los intervalos positivos. El 1 y el 4, opción C. ¿Ok? El 2 nos pregunta por un intervalo donde permaneció en reposo. Si observamos el gráfico número 2, perdón, el intervalo número 2, este intervalo empezó a 180 kilómetros y terminó a los mismos 180 kilómetros. Es decir, en ese lapso de tiempo que iba de 2 horas a 4 horas, el objeto no se movió porque siempre estuvo a 180 kilómetros. Como no se movió, decimos que estuvo en reposo. ¿Ok? Entonces vean la forma de la gráfica. Esta forma horizontal nos indica que en el gráfico de distancia-tiempo que el objeto estuvo en reposo. Por lo tanto, decimos que estuvo en reposo en el segundo intervalo. ¿En cuál intervalo retrocedió? En este caso nos estaban hablando de una acción negativa, retroceder. Sería entonces el intervalo donde el gráfico, la pendiente, baja, que sería en el tercer intervalo, que es la negativa. La velocidad en el segundo intervalo. Vamos ahora con la velocidad. En los gráficos de distancia-tiempo, nosotros podemos calcular la velocidad con esta fórmula. V igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la forma en que vamos a calcular la velocidad. Entonces, para el segundo intervalo, lo vamos a hacer así. Vean que el segundo intervalo, que es este, parte de un punto y llega al otro,
empieza a las 2 horas y termina a las 4, de 2 a 4. Entonces, en la fórmula, en la parte de abajo, yo voy a poner 4 menos 2. En la parte de abajo de la fórmula, vean que van los tiempos. Entonces, abajo en la fracción ponemos los tiempos entre los que se encuentra ese intervalo. Empieza en 2 y termina en 4. Y los pongo al revés, los tiempos, 4 menos 2. Ahora, prestemos atención, como pusimos de primero las 4 horas, vamos a ver esas 4 horas, estas de acá, con qué altura se relacionan. Si nosotros subimos hasta llegar acá, nos damos cuenta que el 4 se relaciona con el 180, con la altura de 180. En este caso es la distancia. Entonces, arriba del 4 vamos a poner el 180. Menos, vean que siempre es una resta, tanto en la parte de arriba como en la de abajo de la fórmula. Ahora vamos con el 2, las 2 horas. Si seguimos sobre el 2, vamos a observar que también se relaciona con una altura de 180, o con la distancia de 180, para ser más específicos. Entonces arriba del 2 ponemos 180. Si resolvemos esto, nos da que la velocidad en el segundo intervalo es de 0 kilómetros por hora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tiene sentido que el intervalo 2 la velocidad no es de 0 porque era el intervalo donde estuvo en reposo. Entonces, en el caso de la pregunta 4, sería 0 kilómetros por hora. La distancia total recorrida. Vamos con la distancia. Entonces, para calcular la distancia, nosotros tenemos que ir prestando atención a cuánto sube o baja cada intervalo. ¿Ok? Por ejemplo, el primer intervalo parte de 0 y llega hasta 180. ¿Lo ven? Llega hasta aquí, hasta este punto, hasta esa altura. Entonces, para saber cuánto recorrió en ese primer intervalo, yo resto 180 menos 0. 180 menos 0 me da 180 metros. Ese intervalo subió 180 metros. ¿Ok? Ahora el segundo intervalo. El segundo intervalo empezó en... Espérense porque aquí me pasó. Disculpen. El segundo intervalo empezó en 180 y terminó en 180. 180 menos 180 me da 0 metros. En ese lapso, como no se desplazó, no está recorriendo ninguna distancia en ese intervalo. Entonces tengo para la distancia 180 metros, 0 metros del segundo intervalo. Y ahora vamos a ver el tercer intervalo. El tercer intervalo empieza a una altura de 180 y termina, ven, es este que abajo, aquí, el tercero. Ese es el tercer intervalo. Empezó en 180 y terminó en 60. ¿Ok? Entonces, 180 menos 60 me da 120 metros. Es la distancia que recorrió en el tercer intervalo. Solo estoy restando la altura a la que inicia menos la altura a la que termina para saber cuánto fue ese recorrido. Ahora vamos con el cuarto intervalo. El cuarto intervalo empezó en 60 y terminó a una altura de 180. 180 menos 60 también me da 120 metros. ¿Ok? Entonces, para la distancia total, lo que vamos a hacer es sumar todos esos recorridos. 180 metros, más 0 metros, más 120, más 120.
Y de esa forma, entonces, obtenemos que la distancia total recorrida es de 420. Perdón, eran kilómetros, yo estaba hablando en metros, son kilómetros, disculpen todo. Disculpen. 420 kilómetros. Aquí también me podrían preguntar el desplazamiento. No me lo preguntaron, pero bueno, hagamos el desplazamiento por cualquier cosa. El desplazamiento, en cambio, sería, para hacerlo de una forma más ágil y rápida, hay dos formas de hacerlo. Para mí la más rápida es esta. Vean que la gráfica empezó aquí en 0, ¿verdad? A esa altura. Y terminó en esta altura. Recuerden que el desplazamiento es la línea recta que conecta el punto inicial con el punto final, ¿verdad? ¿Ven? Esa línea recta, ¿cuánto subió o hasta qué altura subió esa línea recta? Subió hasta los 180. ¿Ven? Aquí, en esa altura está el punto final del desplazamiento, ese punto del gráfico, perdón. Ese punto final del gráfico nos va a dar el desplazamiento, básicamente. Otra forma de hacer el desplazamiento. Podríamos utilizar las mismas cantidades que usamos en la distancia y sumar o restar dependiendo hacia dónde va el gráfico. Entonces, por ejemplo, el primer intervalo, que su distancia eran 180 metros. El primer intervalo va para arriba, entonces lo dejo positivo. El segundo intervalo es 0, entonces ni lo pongo. El tercer intervalo, este intervalo va para abajo, entonces ese 120 sería una resta. Pienso que siento que me falta algo. Perdón, disculpen. Este último. No, todo bien. Más 120, ¿verdad? Porque el último intervalo, el cuarto, va para arriba. Entonces eso lo convierte en una suma. Entonces, los intervalos donde sube, hago una suma con la distancia y los intervalos donde baja, hago una resta. Eso ocurre en el desplazamiento. Y esto me da 180 metros. Para el desplazamiento, como me da positivo, pues sería hacia el este, porque el ejercicio me decía que era hacia el este el movimiento. Entonces, ese es el desplazamiento. Vamos a ver, me escriben, hay algo en el chat. Bueno, a los que vienen llegando, estamos repasando gráficas. Estamos empezando por el tema de gráficas para después ir con la parte de fuerzas. Y después me preguntan la velocidad en el tercer intervalo. La pregunta 6. Recordemos la fórmula de la velocidad, que es esta: distancia final sobre distancia menos distancia inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad en el tercer intervalo, voy a decir que el tercer intervalo empieza a las 4 horas y termina a las 6 horas. Está entre esos tiempos el tercer intervalo. Entonces pongo 6 menos 4. Recuerden que siempre se pone el tiempo al revés, por así decirlo, porque es final menos inicial. Y ahora sí, veamos con qué números se relacionan. El 6, si yo subo por el 6, llego a este punto que se encuentra a una altura de 60. Entonces arriba del 6 pongo 60, que serían 60 kilómetros. Y después tenemos las 4 horas. Si yo subo en estas 4 horas, llego hasta el punto más alto sobre el 4, que serían las 280 kilómetros. ¿Ok? Eso lo realizamos en la calculadora para obtener el resultado. Entonces simplemente es relacionar los tiempos de la parte de abajo con la distancia o la altura, por así decirlo, del gráfico. En este caso me da menos 60 kilómetros por hora. ¿Por qué me da negativo? Porque el tercer intervalo va para abajo. Entonces tiene sentido que el resultado de la pendiente o de la velocidad me dé negativo. ¿Ok? En el caso del 1 y del 4, la velocidad me tendría que dar positiva. En este caso sería menos 60.
¿verdad? Lo que entonces me está indicando también la dirección con el negativo. Veamos qué pasa ahora en los gráficos de velocidad con tiempo. Básicamente, la lógica es muy similar. En este caso tendríamos, vamos a ver, aquí donde sube, este sería el primer intervalo. Aquí donde es constante es el segundo intervalo. Donde vuelve a subir es el tercer intervalo. Donde es constante es el cuarto intervalo. Y donde baja es el quinto intervalo. ¿Ok? Tenemos 5 intervalos en este gráfico. Vamos a ver qué nos preguntan. Dos intervalos con aceleración nula. Cuidado, porque estos gráficos son de velocidad, ¿verdad? Los gráficos de velocidad pues van a tener velocidad en estos momentos. Cuando son horizontales, dijimos que en el caso de los gráficos de distancia, en esos momentos la velocidad es cero porque no se mueve. Pero resulta que aquí, en estos gráficos, esa forma que se observa ahí, esa forma que se observa ahí está relacionada directamente con la velocidad, y si hay velocidad. Por ejemplo, en el segundo intervalo, la velocidad es 10, ¿verdad? Durante ese periodo de tiempo. Y en el intervalo 4, en el de arriba, la velocidad es de 24. Entonces, en esos casos, si hay velocidad, el objeto sí se está moviendo. Lo que no hay es aceleración. ¿Por qué? Porque para que exista aceleración, la velocidad inicial tiene que ser diferente de la velocidad final. Entonces, solo va a haber aceleración en los puntos donde la gráfica sube o baja. Ahí sí hay aceleración. En los moraditos no hay aceleración, la aceleración es cero porque la velocidad inicial y la velocidad final son iguales. ¿Ok? Cuando la velocidad inicial y final son iguales, la aceleración es cero, como en esos dos casos, el 2 y el 4. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta de aceleración nula sería la opción B, 2 y 4. La 8 pregunta el intervalo donde el objeto frena. Frenar es negativo. Entonces sería donde la pendiente va para abajo, que es el último intervalo, el quinto intervalo. Entonces tendríamos la opción C. Donde aumenta la velocidad, aumentar es positivo. Entonces tenemos intervalos positivos, el 1 y el 3. ¿Okay? Esas serían las dos opciones. Vamos a ver, sería la opción A. ¿Cómo se dice es positivo o negativo? Las positivas es donde la gráfica va para arriba, negativas donde la gráfica va para abajo. La distancia recorrida en el segundo intervalo. Okay, recuerden que en los gráficos de distancia, como nos están dando las distancias a un lado, ¿verdad? De estas de acá, nada más era ver cuánto subía o bajaba la gráfica, de ahí salía del 180 al 120 y eso. En los gráficos de velocidad, para nosotros encontrar la distancia, vamos a utilizar la fórmula del paréntesis, VI más VF sobre 2 por tiempo. Entonces, ¿cuál es lo que me pedían? En el segundo intervalo. Voy a calcular la distancia del segundo intervalo. Vean que el segundo intervalo empieza a una altura de 10 y termina también a la misma altura de 10. Entonces, la velocidad inicial y la velocidad final son las mismas. 10 más 10 sobre 2. Y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo. Vean que el segundo intervalo empezó a la 1 y terminó a las 3. O sea, de 1 a 3 hay 2 horas, duró 2 horas, por así decirlo. Empezó a la 1 y terminó a las 3. Si usted va a una fiesta de cumpleaños que empieza a la 1 y termina a las 3, ¿cuánto duró la fiesta de cumpleaños? 2 horas. Entonces aquí sería por 2. Esto me da 20. No sé qué unidades teníamos acá. 20 metros. Esa sería la distancia. ¿Ok? Si tuviéramos que encontrar la distancia total, pues habría que utilizar esta fórmula en todos los intervalos, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Y una vez que tengan eso, se suman todos los resultados. En este caso sería 20 metros. ¿Ok? Ahora vamos con la aceleración. Vean entonces que aquí, que en los gráficos de distancia lo único que calculábamos con una fórmula era la velocidad. En los gráficos de velocidad
calculamos la distancia con esa fórmula, pero también vamos a calcular la aceleración. La aceleración se calcula con la fórmula VF menos VI sobre TF menos TI. La lógica de la fórmula es muy similar a la que vimos antes de la velocidad. Entonces, ya se me olvidó en cuál intervalo era. La aceleración en el primer intervalo. Entonces vamos a sacar la aceleración en el intervalo 1. Vamos a empezar por los tiempos. Vean que el primer intervalo parte de aquí, de 0 segundos, y termina a la 1. Va de 0 a 1. Entonces voy a ponerlo aquí al revés. 1 menos 0, los tiempos siempre van en la parte de abajo. Ahora veo el 1 con qué altura se relaciona. Si yo sigo la línea de puntos sobre el 1, me doy cuenta que se relaciona con el 10. Entonces, arriba del 1 voy a poner 10. Y a los 0 segundos se encontraba a los 0 metros por segundo. Entonces, arriba del 0 pongo el 0. Y esto me da 10 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la opción B. ¿Cuánto tiempo tardó en frenar completamente? Vean que el intervalo donde frena es el intervalo número 5. El intervalo número 5 empieza a las 5 horas, perdón, a los 5 segundos y termina a los 8 segundos. 8 menos 5 nos da 3 segundos. ¿Ok? No duró 8 segundos frenando, ¿verdad? Porque solo frenó en este tercer intervalo, de 5 a 8. Si yo digo que duró 8 segundos frenando, es como si desde los 0 segundos hasta los 8 segundos hubiera ido frenando y no. Aceleró en algunas partes, tuvo velocidad constante en otras y solo en el quinto intervalo frenó. Efectivamente, las fórmulas vienen en el examen, las mismas fórmulas que tienen en la práctica de examen son las que les puse en el examen. ¿Okay? Y dos intervalos con velocidad constante. ¿Okay? La velocidad constante son los intervalos que están aquí señalados en morado, los que tienen forma horizontal, el 2 y el 4 en este gráfico. Entonces sería la opción A. ¿Vale? Muy bien. Hagamos el otro de gráficas que venía por aquí abajito, este de acá. Vean que aquí tengo un gráfico de velocidad con tiempo. ¿Ok? Tengo 7 intervalos, que aquí ya los tengo definidos. Y nos hacen varias preguntas. Dice, anote 3 intervalos con velocidad constante. Recuerden que este es un gráfico de velocidad. Entonces la velocidad constante es donde es horizontal. En este caso, para la velocidad constante, tendría este momento, el 5 también y el 7. Es donde la gráfica es horizontal. El 3, 5 y 7. Bien. Ahora, un intervalo donde el objeto estuvo en reposo. Regresemos a las que están señaladas aquí en morado. Vean que en el quinto intervalo, si hay velocidad, la velocidad es 25. O sea, ese intervalo estuvo siempre a 25 metros por segundo. La velocidad ahí siempre fue 25. Me están preguntando por el que estuvo en reposo. Si algo está en reposo, ¿qué velocidad tendría? ¿Quién sabe? Que me escriba en el chat. Si está en reposo, ¿qué velocidad tendría? Ahí dicen, vamos a ver. 0, muy bien, exactamente. Solo hay un intervalo de estos donde la altura es 0, que es el tercer intervalo. Aquí estuvo en la velocidad más baja, porque aquí es 0, ¿verdad? Entonces sí, tiene velocidad constante, pero fue una velocidad de 0. Estuvo en reposo, seguro se detuvo, no sé, a comerse algo o algo. Entonces, un intervalo donde el objeto estuvo en reposo fue en el tercero, porque en ese intervalo es el único donde la velocidad llegó a 0. En los otros estuvo en 25 y en el 7 estuvo a 15.
no estuvo en reposo en esos dos intervalos. Intervalos donde desacelera, desacelerar es negativo, tenemos el intervalo 2 y el intervalo 7, que serían, perdón, y el intervalo 6, que serían los intervalos negativos en este caso, porque es donde la gráfica baja, 2 y 6. ¿Cuánto tiempo estuvo en reposo? O sea, me están preguntando el tiempo del tercer intervalo. Vean que empezó a las 5 y terminó a las 7. De 7 menos 5 son 2. Esto creo que está en segundos. Son 2 segundos. La 5 dice, escriba dos intervalos donde aumenta la velocidad, o sea, donde es positivo. Tenemos como intervalos positivos tendríamos el 1, el 4 y únicamente, ¿verdad? Son los únicos que suben. Entonces, 1 y 4. Determine la distancia recorrida en el intervalo 4. Distancia en el intervalo 4. Entonces, hagamos la distancia en el intervalo 4. Recordemos que la distancia era VI más VF entre 2 por el tiempo. Entonces, si quiero la distancia en el intervalo 4 empieza a una altura de 0 y termina a una altura de 25. Entonces yo digo en la fórmula 0 más 25, porque es la velocidad en la que empieza más la velocidad en la que termina, entre 2 por el tiempo. El cuarto intervalo empieza a las 7 y termina a las 10. De 7 a 10 hay 3 segundos. Entonces, esto nos da 25 entre 2. Me da 37,5 metros. ¿Ok? Entonces, la distancia la hacemos siempre con esa fórmula. Me preguntan la distancia recorrida, la distancia en el quinto intervalo. Entonces, si hacemos la misma fórmula ahora en el quinto intervalo, vamos a decir, siempre va a ir entre 2. El quinto intervalo es este de acá. ¿A qué altura empieza? A 25. ¿A qué altura termina? A 25 también. Entonces, sería 25 más 25 y entre 2 por el tiempo. El quinto intervalo, vean que empieza a las 10 y termina a las 12. De 10 a 12 hay 2 horas, 2 segundos, perdón, en este caso. Esto me da 50 metros. Muy bien, entonces con la fórmula de distancia, VI más VF entre 2, por el tiempo obtenemos la distancia de cada intervalo. ¿Y cuáles son las velocidades? Pues las alturas. La altura a la que empieza o termina cada uno de los intervalos. Ahora vamos con la aceleración. Le piden la aceleración. Vean que piden la aceleración en el primer intervalo, la aceleración en el sexto y la aceleración en el séptimo. Ok, la aceleración es con la fórmula VF menos VI sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces me piden la aceleración en el primer intervalo. Vamos a ver entonces los tiempos del primer intervalo. Bueno, el primer intervalo es este de acá, que parte de 0 y llega hasta 3. Entonces yo voy a decir 3 menos 0. ¿El 3 con qué altura se relaciona? Con el 15. Entonces arriba del 3 va el 15. El 0, los 0 segundos, ¿con qué altura se relaciona? Pues con los 0 metros por segundo.
esto me da 5 metros sobre segundo al cuadrado, positivo, porque la gráfica va para arriba, entonces el resultado automáticamente me está dando positivo, que concuerda con la dirección de la pendiente, hacia arriba. Ok, entonces el primero sería 5 metros sobre segundo al cuadrado. Intervalo 6. Vamos a hacer la aceleración en el sexto intervalo. Vamos a ver las velocidades que tiene este sexto intervalo. Vean que el sexto intervalo empieza a una altura de 25 y termina a una altura de 15. Pero para no perdernos con la velocidad inicial y final, siempre vamos a guiarnos con los tiempos, ¿verdad? Mejor. Vean que el sexto intervalo empieza en 12 y termina en 15. Yo siempre prefiero con los tiempos para no perdernos entre las velocidades finales e iniciales. Es más fácil diferenciar los tiempos que las velocidades. Entonces, empieza en 12 y termina en 15. En la fórmula lo pongo al revés. 15 menos 12. Y ahora sí, como primero pusimos el 15, veamos con qué altura se relaciona el 15. El 15 se relaciona aquí con una altura también de 15. El 15 está relacionado con el 15. Entonces arriba el 15 ponemos 15. Y ahora vamos con el 12. El 12 se relaciona a esta altura con el 25. Entonces ponemos 25. Y esto nos da menos 3,33. Mira, me está dando negativo, que tiene sentido porque aquí la gráfica baja. Entonces está bien que me dé negativo. Menos 3,33. Y finalmente el intervalo 7. La aceleración en el intervalo 7. En el intervalo 7, vean que empieza a los 15 segundos y termina a los 17. Entonces pongo 17 menos 15, siempre al revés, ¿verdad? Los tiempos en la parte de abajo. Y tanto el 15 como el 17 se relacionan con la misma altura, que es la altura de 15. ¿Verdad? Entonces, arriba me quedaría 15 menos 15, esto me da 0. 0. Ok, eso sería en cuanto a gráficas, chicos, chicas, deje y maneje. Recuerden que la clase va a quedar grabada, entonces la idea sería que ustedes la vuelvan a ver para repasar. Ahora sí, vamos a pasar a la sumatoria, al cálculo de fuerza neta con estos 4 ejercicios que están acá. Para repasar entonces cómo sumar fuerzas o cómo calcular la fuerza neta al fin de cuentas. Entonces vamos a empezar por este de acá. Lo que debemos de hacer es calcular fuerza neta. Vean que en las instrucciones les pongo, determine la fuerza neta. Para esto debíamos recordar que X tiene 2 comandos, derecha que es suma e izquierda que resta. Y tiene 2 comandos, arriba que suma y abajo que resta. Entonces, observen, por favor, las flechas de este primer diagrama. Las flechas van para los lados, por lo tanto asumimos que nos encontramos en el eje X. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la suma o el cálculo de la fuerza neta en el eje X. Porque no hay flechas que vayan para arriba o para abajo, básicamente, todas van para los lados. Entonces, viendo eso, vamos a empezar por la fuerza 1. La fuerza 1 vale 200. Y vean que la flecha está apuntando hacia la derecha. Y la derecha es un valor positivo. Entonces el 200 lo voy a poner positivo. El 300, que es la fuerza 2, también va para la derecha. Entonces lo voy a poner sumando. Y la fuerza 3, que es 650, va para la izquierda. Perdón, ahí se me borró el 300.
más 300, y el 650 que va para la izquierda es negativo, entonces pongo menos 650. Esto me da que la suma de fuerzas en X es de menos 150 newtons. ¿Ok? Listo. Eso es. Sumar y restar, nada más. No se compliquen más de la cuenta cuando les pido fuerza neta. Solo es sumar y restar las fuerzas, dependiendo hacia dónde vayan. Vamos con este otro. Vean la fuerza 1 y la fuerza 2. Ya con esto me indican que están en el eje X. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la suma de fuerzas en X. La fuerza 1 va para la derecha, entonces la dejo positiva, serían 200 newtons. La fuerza 2, la de 300 newtons, también va para la derecha, entonces le sumo 300. Pero vean la fuerza 3. La fuerza 3 tiene un ángulo, pero recuerden, no pierdan de vista nunca en cuál eje estamos. Estamos en el eje X. Y a X solo le importa izquierda o derecha. ¿Ok? Nada más. Entonces, pensando en X, la fuerza 3 está apuntando hacia la izquierda. Va para el lado izquierdo. Por lo tanto, esos 650 los voy a poner en la operación restando, porque va para la izquierda. Pero además esta fuerza de 650 tiene un ángulo que es de 15 grados. Nosotros debemos de incluir también ese ángulo en la operación. Como yo puse los 650 al final, en la operación, ahí voy a multiplicarlo por coseno de 15. ¿Por qué coseno? Porque para incluir ángulos, nosotros siempre debemos de usar seno o coseno. Cuando estamos incluyendo los ángulos en X, vamos a usar coseno. Cuando estamos incluyendo los ángulos en Y, vamos a usar seno. Como aquí determinamos que estábamos en X, porque la fuerza 1 y la fuerza 2 están en X, la fuerza 3, que tiene un ángulo, tendrá que usar coseno sí o sí para poder incluir esa fuerza en la suma de X. Si usted lo multiplica por seno, estarías usando el valor de Y no ocupamos el valor en Y, ocupamos el valor en X que lo obtenemos por medio del cos. ¿Ok? Ese cos, ¿dónde lo vamos a poner? Donde ponemos el valor de la fuerza que tiene el ángulo. Vean que la fuerza que tiene el ángulo es la de 650. Entonces, este orden de 200 más 300 menos 650 en realidad no es un orden fijo. Usted pone menos 650 coseno de 15 más 200 más 300, le va a dar lo mismo, ¿verdad? No importa el orden. Lo importante es que los signos estén bien y que el seno y el coseno multipliquen a la fuerza que tiene el ángulo, en este caso el 650. ¿Verdad? No le puedo poner el coseno del 300 porque la fuerza de 300 no tiene ángulo. Eso es como un detalle importante. Muy bien, si hacemos esto en la cálculo, quedaría 200 más 300 menos 650 coseno de 15. Me da que la fuerza neta en X sería de menos 127,85 newtons. Ok, yo ahora les paso también este PDF, ya para que ustedes tengan el solucionario. Voy a hacer primero esta para terminar con las de X. Muy bien, vamos a ir por vean que están en X, ¿verdad? Estas fuerzas. Vamos con la fuerza 1. Va para la derecha, la dejo positiva. 350. Ahora la fuerza 2. Vean la fuerza 2, vean la flecha. Está apuntando hacia la derecha. Está dibujada del lado izquierdo, pero apunta hacia la derecha. Entonces es positiva también. Más 300. Vean la fuerza 3. ¿Hacia dónde apunta la flecha? Pues hacia la izquierda. Entonces tiene que ser negativa. ¿Ok? Y vamos con la fuerza 4. Esta de acá. Tal vez usted dice, va para abajo. Sí, pero recuerden que arriba y abajo son comandos de Y. Aquí nos encontramos en X porque todas las demás flechas están en X. Y a X solo le importa derecha o izquierda. Si ustedes ven, esta flecha va para la derecha, ¿verdad? Entonces sería positiva. Entonces yo digo más 450 por coseno de 70. Coseno porque estamos en X y hay un ángulo. El ángulo debemos de incluirlo en la operación.
¿Ok? Y terminamos con este ejemplo del eje Y. En este caso, vean que las flechas van para arriba y para abajo. Entonces, vamos a calcular la fuerza neta en el eje Y. En el eje Y vamos a hacer un paso adicional, que es calcular el peso. ¿Ok? El peso, recordemos que es masa por gravedad. La masa son los kilogramos. Sería 4 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto me da 39,2 newtons. Siempre hay que calcular el peso en estos procedimientos, no solo cuando vamos a hacer la fuerza neta en Y, usamos el peso. ¿Ok? Entonces, vamos a la fuerza 1. La fuerza 1 va para abajo. Recuerden que en Y, para abajo es negativo y para arriba es positivo. Entonces, la fuerza 1 sería negativa porque va para abajo, menos 200 newtons. La fuerza 2, que es la de 300 newtons, también va para abajo, entonces pongo menos 300 newtons. La fuerza 3 va para arriba, vale 650 newtons, como va para arriba sería una suma, más 650 newtons. Y la fuerza 4 en Y va para arriba, entonces también sería positiva. Yo pongo más 100, pero tiene un ángulo, y como estamos en Y usamos por seno. ¿Ok? Porque la fuerza de 100 tiene un ángulo que vale 33. Ese ángulo debemos de incluirlo junto con la fuerza de 100. Y como estamos en Y, para incluir el ángulo utilizamos seno. Recuerden que en X es coseno y en Y es seno. Entonces, seno de 33. Y hay que recordar que el peso siempre va para abajo. Entonces, este 39,2 también lo vamos a incluir en la operación. Ay, se me desapareció. Lo incluimos también en la operación. Sí, por ahí Dani me pregunta que si entonces la fuerza neta en Y, el ángulo siempre va a ser con sen, y si es en X es con cos. Exactamente, Dani, así va a ser. Cuando sumamos en Y es con seno y cuando sumamos en X es con coseno. Hagamos esto en la cálculo, a ver cuánto nos da. Menos 200, menos 300, más 650, más 100, seno de 33, menos 39,2, me da 139,2. Perdón, no. 165,26 newtons. Ok, si pueden revisarlo por ahí, si alguien me da otra cosa me avisa. Pero sí, 165,26. Ok, estas serían las aplicaciones de la primera ley de Newton. En todos estos ejemplos las fuerzas están desequilibradas. Recuerden que una fuerza equilibrada es que cuando hacemos esa suma nos da cero el resultado. Entonces decimos que está equilibrada. Mira, no le puse el resultado a esta. Perdonen. Ok. Ok. Para poder... bueno, entonces, aprovechando lo del peso, recuerden que el peso es una fuerza
que hace que los objetos vayan hacia el centro de la Tierra, siempre va a ser negativa cuando hacemos la fuerza neta. Y el peso tiene una fórmula, que es masa por gravedad. Y en la Tierra la gravedad, recuerden que siempre va a valer para nosotros 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este caso teníamos que determinar el peso en la Tierra de cada una de esos objetos. Entonces, vean que, recuerden que los kilogramos son la masa. Entonces, básicamente lo que debíamos hacer era multiplicar cada una de estas masas por 9,8. Así entonces, 9,8 por 100 nos da 980 newtons. 9,8 por 60 nos da 588 newtons. 9,8 por 2 nos da 19,6 newtons. 9,8 por 1100 nos da 10.780 newtons. 0,02 por 9,8 nos da 0,20 newtons redondeado. 1,5 por 9,8 nos da 147 newtons. 9,8 por 4,3, 42,14 newtons. Una botella con 1 kilogramo de agua nos da 9,8 newtons. 0,70 por 9,8 nos da 6,86 newtons. Y 1500 por 9,8 nos da 14.700 newtons. ¿Ok? Entonces, básicamente, si les pido el peso de algo, es multiplicar la masa por la gravedad. Eso es todo. Ok, ya gráfica lo hicimos. Ahora hagamos esta parte antes de pasar a la parte de diagramas de cuerpo libre. Y bueno, y fuerza segunda ley de Newton. Recordemos que sobre los objetos actúan diferentes fuerzas, ¿verdad? Cuando a un objeto se le aplica una fuerza, ese objeto se va a mover en la dirección de hacia donde se le aplica la mayor fuerza. Por ejemplo, en este caso de alegría jalando a tristeza, alegría está aplicando una fuerza sobre el piecito de tristeza, ¿verdad? Y esa fuerza la está aplicando hacia la derecha, porque ellas están caminando hacia la derecha. Entonces, la fuerza que alegría aplica hace que tristeza se desplace o se mueva hacia la derecha. Esa fuerza que alegría hace sobre tristeza se conoce como fuerza aplicada, la fuerza que alguien hace para mover el objeto. Entonces la 1 sería la fuerza aplicada. Pero también hay como consecuencia de esta fuerza que se aplica y de que pues tristeza va arrastrada ahí en el suelo, hay una fuerza que ocurre entre el suelo y tristeza que se opone al movimiento, ¿verdad? Que hace que a alegría le cueste un poco jalar a tristeza. Esa fuerza se conoce como fricción, que en este caso está representado con la flecha 3. La fricción siempre es una fuerza que se opone al movimiento, como alegría y tristeza van para la derecha, la fricción iría hacia la izquierda. Entonces, la fricción sería la número 3 de este ejemplo. Después tenemos una fuerza que siempre tiene una dirección hacia abajo, que es la que estábamos hablando antes, que sería el peso. El peso siempre va hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Entonces, la número 2 sería el peso. Y la última fuerza, que corresponde a la número 4, es la fuerza que hace el suelo sobre tristeza para sostenerla, para que no se hunda en el piso. Ya está hundida en su tristeza, no sirve que se hunda también en el piso. Entonces, la normal es la fuerza que contrarresta el peso, por así decirlo, para que el suelo soporte el peso de ella. Entonces, la 4 sería la normal. ¿Okay? La fuerza aplicada, entonces, es la fuerza que alguien hace sobre un objeto, el peso es la fuerza que siempre va para abajo,
Producto de la gravedad, la fricción es la fuerza que se opone al movimiento y la normal es la fuerza que contrarresta el peso o que hace que las fuerzas en el eje Y estén equilibradas. Muy bien. Vamos a la resolución de ejercicios para después poder pasar a la parte de selección única, que de repente es donde podemos durar un poco más. Ok, en este ejercicio que dice 2, pero en realidad era el 1, nos están hablando de un automóvil eléctrico que tiene una masa de 1995 kilogramos. Entonces, me dan la masa. Es 1995 kilogramos. Bueno, y me dice que alcanza una rapidez, la máxima rapidez que alcanza es de 40 metros sobre segundo. Sin embargo, su potencia de eficiencia en la luz hace que disminuya a 22. Entonces, esos son como datos curiosos. El ejercicio empieza aquí. Si en una prueba el automóvil parte del reposo, eso es un dato, nunca se lo brinquen. La velocidad inicial es 0, ¿okay? Porque me está diciendo que parte del reposo. Y después de 60 segundos, ahí tenemos otro dato, que sería el tiempo. 60 segundos. Alcanza los 22,2 metros sobre segundo. Entonces me están dando una velocidad final. ¿Okay? La magnitud de la fuerza que hace el motor del automóvil para alcanzar esa rapidez, ¿cuánto sería? ¿Verdad? Me están pidiendo que la determine la fuerza. Entonces, cuando yo les pregunto por fuerza, vamos a utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton. M por A. Tengo la masa es 1995 kilogramos, pero no tengo la aceleración. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo, tengo velocidad final, pero no tengo aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llorar. No, mentira. Vamos a encontrar la aceleración. La aceleración. ¿Y cómo calculamos la aceleración? Bueno, la calculamos con una de las 4 fórmulas del movimiento acelerado, de las que están pegadas arriba en la pizarra, las de colores. En este caso, vean que no me están hablando nada de distancia. Entonces, las últimas 3 fórmulas, espérense para ir a un toquecito a las fórmulas, para que las recordemos. Okay. Tengo que buscar aceleración. La aceleración está en esta fórmula, está en esta fórmula y está en esta fórmula. Sin embargo, esta segunda necesita la distancia. La distancia no es un valor que tengo. Si tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, pero no la distancia. Entonces no podría despegar la aceleración de ahí. Esta otra también ocupa la distancia. Tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo, pero no tengo la distancia. Entonces esa tampoco me sirve. La primera es la que me funciona, porque sí me dieron la velocidad final, sí me dieron la velocidad inicial y sí me dieron el tiempo. Con esta fórmula voy a buscar la aceleración para después buscar la fuerza. Entonces, con la primera fórmula, que era A es igual a VF menos VI sobre tiempo, puedo encontrar la aceleración. Lo único que voy a hacer aquí es sustituir la velocidad final, recordémosla, era 22,2 metros sobre segundo. Entonces, tendría 22,2 metros sobre segundo menos la inicial que era 0 sobre el tiempo que era 60 segundos. Y esto nos da 0,37. Esa sería la aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces busqué primero la aceleración porque para buscar la fuerza necesitaba la aceleración y no la tenía. ¿Cómo la busqué? Con una de las fórmulas del movimiento acelerado, a partir de los otros datos que el ejercicio me daba. Y ahora sí, ya puedo calcular la fuerza.
Fuerzas masa por aceleración. Sé que la masa es de 1995 kilogramos y la aceleración 0,37 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da 738,15 newtons. Y ahí tendríamos ya la respuesta. ¿Ok? Esos eran los datos. Y llegamos a los diagramas de cuerpo libre. Ahora sí, eh, vamos a hacerlo con paciencia para que me comprendan bien. Ya, bueno, ya esto lo vimos en clase, es importante repasarlo. Dice que hay 3 personas que empujan un vehículo de 950 kilogramos. Voy a anotarle la masa aquí para tenerla siempre a la vista. 950 kilogramos. Que esperen un toque que tengo, el internet me está poniendo lento. Ok, ahí ya le anoté la masa, que es de 950 kilogramos. Además me dice que el primero lo hace con una fuerza de 100 newtons. Entonces la fuerza 1 es de 100 newtons. ¿Okay? El segundo aplica una fuerza de 95 newtons con un ángulo de 60 grados. 95 newtons. La F2 es 95. Y el tercero aplica una fuerza de 85. Eso lo estoy sacando, ¿verdad? Del enunciado. Con un ángulo de 30. ¿Okay? Entonces la fuerza 3 sería 85 newtons. Con un ángulo de 30. Si el coeficiente de rozamiento cinético, recuerden que el coeficiente de rozamiento cinético lo representábamos con μ, ¿ok? Ese es el coeficiente, tiene un valor de 0,34 y el auto se mueve sobre una superficie horizontal, determine el diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que vamos a hacer y es importante que no se les olvide y que no se brinquen esto. ¿Qué era el diagrama de cuerpo libre? Agregar las otras 3 fuerzas que están actuando sobre el objeto. Tenemos que agregar el peso, la normal y tenemos que agregar la fricción. ¿Ok? Esas son las 3 fuerzas que agregamos. Recordemos que el peso es una fuerza que va hacia abajo. Este sería el peso. Después, la normal es una fuerza que vamos a dibujar hacia arriba porque el movimiento es horizontal, es la normal. Y la fricción va al contrario del movimiento. Entonces, vean las flechas. ¿Van para la izquierda o para la derecha? Esas flechas. ¿Qué dicen ustedes? Ahí díganme en el chat. ¿Izquierda o derecha? Eso, van para la izquierda. Gracias por no estar dormida. Van para la izquierda. Entonces la fricción, que es la última fuerza que me falta, va a ir hacia la derecha. ¿Ok? Esa sería la fricción. Yo la dibujo ahí, si usted la dibuja aquí, todo bien. O sea, lo importante es hacia dónde apunta la fricción. Está apuntando hacia la derecha porque va al contrario de todas las fuerzas. Listo, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Verdad? Entonces ya ahí tenemos ganados 3 puntos. ¿Ok? Vean, sigamos este orden de los del puntaje. Dice que lo otro que debo calcular es el peso. ¿Verdad? Vean que ahí les doy como todos los pasos que deben ir haciendo. Lo segundo que me preguntan es la aceleración. ¿Ok? Eso es lo segundo que me preguntan. Pero para la aceleración siempre voy a ocupar el valor de la fricción. Entonces voy a empezar en esta ocasión calculando la fricción. Recordemos que la fricción tiene una fórmula. La fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal.
¿Ok? Esa es la fórmula de la fricción. Pero para calcular la fricción, en los ejemplos que hemos hecho, vamos a hacerlo en 3 pasos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el peso, recordando que el peso es masa por gravedad. En este caso, la masa era de 950 kilogramos. Ok. Bueno, voy a hacerlo con los datos que vienen ahí. Probablemente me haga algunas cosas no muy lógicas en los resultados, pero bueno, hagámoslo con los datos que vienen ahí. 950 kilogramos y la gravedad siempre vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esto, obtengo el peso. 950 por 9,8. Esto me da 9310 newtons. Ese es el peso. No me acuerdo qué color le puse el peso, amarillo. ¿Ok? Listo, ya ahí ganamos otros 2 puntos, ya tenemos el peso. Ahora vamos con la normal. Y aquí es donde usualmente todo el mundo se confunde. Entonces, recuerden primero el peso, segundo vamos a calcular la normal, y recordemos que la normal es la suma de fuerzas en Y igual a 0. Esa es la fórmula de la que partimos siempre. Recordando que Y es arriba y abajo. ¿Ok? Entonces, si pensamos en arriba y abajo, tenemos algunas flechas que nos dan, que ya podemos ubicar totalmente como la normal que va para arriba y el peso que va para abajo, que de fijo van a estar en Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo según esta fórmula? Tengo que desarrollar esto, la suma de fuerzas en Y. O sea, sumar y restar todas las fuerzas que están en Y, que es lo mismo que hicimos en aquí. Es lo mismo que hicimos acá. Es sumar las fuerzas en Y. Todas las fuerzas que van para arriba o para abajo, incluyendo las que tienen ángulos. Es lo mismo que hay que hacer. Entonces, teníamos primero la normal que va para arriba, entonces la voy a poner positiva. El peso que va para abajo, entonces lo pongo negativo. Vamos ahora con la fuerza 2. La fuerza 2 también la vamos a incluir en Y porque vean que la flecha va para arriba. Entonces, como va para arriba, la voy a poner positiva. Más la fuerza 2 por el seno. ¿Por qué seno? Porque la normal se calcula en Y cuando hay ángulos en Y utilizamos seno. Por seno de 60, ¿verdad? Que es el ángulo. Vamos con la fuerza 3 que también tiene un ángulo. La fuerza 3, vean la flecha, va para abajo en Y. Entonces la voy a poner restando. Menos fuerza 3 por seno de 30. Esto es igual a 0. ¿Verdad? Entonces continúo con la otra parte de la fórmula que dice que es igual a 0. Entonces le pongo igual a 0 en la fórmula. Y lo que hice entonces aquí fue desarrollar la suma de fuerzas en Y, que es lo que me pide la fórmula. Entonces no se brinquen ese paso. ¿Y qué hago ahora? Voy a despejar la n. Entonces, bajo la n y pongo igual. Y voy a bajar las otras letras, pero con el signo contrario. El peso que está negativo pasa al otro lado a sumar. La fuerza que está positiva pasa al otro lado a restar. La fuerza 3 que está negativa pasa al otro lado a sumar. Y ya quitamos lo del 0. ¿Ven? Entonces lo que hice fue poner n igual y le cambié el signo a todo el resto de la ecuación. Y ahora sí puedo calcular la normal porque el peso era 9310 menos la fuerza 2 que eran 95 newtons por el seno de 60 más la fuerza 3 que valía 85 newtons por el seno de 30. Y esto me va a dar la normal. 9310 menos 95 por seno de 60 más 85 por seno de 30.
y esto me da 9342,57 newtons. Entonces, estamos en miras de calcular la normal. La normal la sacamos con la suma de fuerzas en Y igual a 0. La normal. Y al hacerlo y despejar la normal, tengo que vale 9342,57 newtons. ¿Para qué hago esos procedimientos? Para poder encontrar la fricción. Ahora sí. La fricción tiene una fórmula que les dije antes, que es el coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento que me daba el ejercicio era 0,34. Eso me lo dio el enunciado. Venía acá, que está marcado moradito. 0,34. Entonces yo digo 0,34 por la normal, que es 9342,57 newtons, me va a dar la fricción. Y esto me da 3176,47 newtons. Así obtuve la fricción. Bueno, ¿y por qué todo este drama de la fricción? Bueno, porque la fricción es un valor que yo necesito para poder calcular lo que el ejercicio al final me pide, que es la aceleración. Y ahora sí, entonces voy a calcular la aceleración. Voy con la aceleración. Ya tenemos todos los datos para poder calcular. ¿Cómo vamos a calcular la aceleración? Siempre partimos de la fórmula que la suma de fuerza, de que la fuerza neta en X es igual a masa por aceleración. Para despejar la aceleración, la masa que la está multiplicando, yo la paso a dividir. ¿Ven? La M la pasé a dividir. Nada más. Y ahora lo que tengo que hacer es desarrollar la suma de fuerzas en X. Lo mismo que hicimos en el cálculo de fuerza neta. Vamos a agarrar todas las fuerzas que están en X y vamos a sumarlas y restarlas dependiendo para dónde vayan. Entonces, veamos cuáles fuerzas tenemos en X. Vean la fuerza 1, va para la izquierda. Entonces, voy a poner la fuerza 1 restando. Lo que voy a hacer es desarrollar esa suma de fuerzas en X. Menos F1, porque va para la izquierda. Vamos ahora con la fuerza 2. Ah, es que la fuerza 2 va para arriba. Sí, pero también va para la izquierda. Todas las fuerzas que tienen ángulo están en el eje X, están en el eje Y. O sea, van o para la izquierda o para la derecha y para arriba o para abajo. ¿Verdad? Tienen esa combinación. Una dirección en X y una dirección en Y. Entonces esta fuerza 2 va para la izquierda y tiene un ángulo de 60. Entonces en la aceleración vamos a poner menos F2 por coseno de 60. ¿Por qué coseno? Porque la aceleración la estamos calculando en el eje X. Y la F3 también va para la izquierda y tiene un ángulo de 30. Entonces también la vamos a poner restando. Menos F3 por coseno de 30. Entonces vean algo importante. Si yo uso coseno con un ángulo, con el otro también tengo que usar coseno, ¿no? En una misma operación no vamos a mezclar seno y cos, ¿verdad? Vean que aquí en el caso de la normal usé seno y seno porque estábamos en Y. En la normal siempre usamos seno. En la aceleración, para nuestro curso, siempre vamos a usar coseno. Y me falta una fuerza más en X, que es la fricción. Vean que la fricción va para la derecha. Entonces yo digo, más la fricción, todo eso dividido. Ay, me quedó muy torcida esa línea. Todo eso dividido. Ay, no, me queda torcidísima, voy a hacerlo así. Entre la masa, me da la aceleración. ¿Okay? Lo importante entonces es desarrollar esa suma de fuerzas en X en el siguiente paso.
en el siguiente paso, ¿verdad? Poner todas las fuerzas que están en X y calcular esa fuerza neta, ¿verdad? Que fue lo que hice aquí. Y ahora sí, cambio eso por números. La F1 valía 100, la 2 95. Entonces me quedaría menos 100 menos 95 por coseno de 60, menos 85, que es la fuerza 3 por coseno de 30, más la fricción, que fue lo que obtuvimos antes, que era 3176.47 newtons. Todo eso sobre la masa, que eran 900, ya se me olvidó, 50. Esto me da la aceleración. Y lo hacemos en la calculadora: menos 100, menos 95 coseno de 60, menos 85 coseno de 30, más 3176,47. No se les olvide cerrar los paréntesis cuando ponen seno o coseno, porque si no, si no cierran el paréntesis les afecta el resultado. 3176.47 sobre 950. Esto me da 3,11 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. ¿Okay? Esa sería la aceleración. Entonces ya en ese punto calculamos la normal, la fricción y la aceleración. Ese mismo cuadrito que está ahí, de este que están viendo, yo se los pongo en el examen para que ustedes puedan guiarse y para que sepan cómo es la distribución de puntos, ¿verdad? Muy bien. Ok, ya hicimos toda la resolución, ya todo esto está listo, ya todo esto está listo. Este cuestionario ahora se los paso resuelto. Esto ya está listo, esto ya está listo. Y nos queda solamente las de selección única. Voy a tratar de hacerla lo más rápido posible para ya irnos a descansar. ¿Está bien? Vamos con la número 1. Dice una fuerza de acción a distancia. Recuerden que vimos 3 fuerzas de acción a distancia: la fuerza gravitatoria, el magnetismo y la fuerza electrostática, la fuerza eléctrica. Entonces sería el magnetismo. La fricción y la tensión son fuerzas de contacto. Ok, aquí importante, nos hablan de que un grupo de amigos viajan en un automóvil a velocidad constante. Esa frase, velocidad constante, es característica fundamental de la primera ley de Newton. ¿Ok? Pero bueno, sigamos leyéndola para analizarla más. Dice: pero de repente frenan bruscamente para detenerse. De inmediato el cuerpo de los ocupantes del vehículo tiende a seguir la dirección que llevaba el automóvil, siendo lanzados hacia adelante. Entonces ellos tratan de seguir la misma dirección a la que venía el vehículo, a la misma velocidad. Cuando nosotros vimos la primera ley de Newton, ¿se acuerdan que yo les puse un GIF de una prueba de choque donde el carro chocaba contra un muro y el maniquí se hacía hacia el frente? O también vimos el ejemplo del motociclista, del policía, aquel que se bajaba de la moto y salía disparado, ¿verdad? Esa tendencia del cuerpo a mantener ese estado de movimiento, esa misma velocidad, era la inercia. ¿Ok? Entonces por eso es la opción C. En este caso me hablan de que de que hay unos chiquitos que están jugando a jalar la cuerda y aplican Carla, tengo a Carla, a José y a Miguel, y que aplican una fuerza de, ay, Dios mío, a José y a Miguel, y que aplican una fuerza de 3 newtons. Espérense. Carla de 3 newtons, José de 10 newtons y Miguel de 7. Y del otro lado está Andrea, y Andrea aplica una fuerza de 14 newtons. Me preguntan que cómo hay que acomodar a esta gente para que la fuerza neta sea 0. Bueno, entonces, para que sea 0 debe existir la misma fuerza, la misma cantidad de fuerza de ambos lados. Vean que en este momento del lado de Andrea hay 14 newtons nada más, pero del lado de los chiquillos hay 10, 17, 20 newtons. Ocupo moverlos de tal forma que me quede la misma fuerza a ambos lados. Entonces,
Si yo dejo a José y a Miguel de este lado, la fuerza total sería 17. Y si paso a Carla de este lado, ahí está Carla, como un poco alien reptiliana, bueno, hagámosle el pelo para que no se vea tan... ahí está Carla. Carla, que tiene una fuerza de 3, me quedaría 14 más 3, 17 también. Entonces tengo 17 hacia la izquierda y tengo 17 hacia la derecha. 17 menos 17 me da 0. Entonces ahí estarían equilibradas las fuerzas. Entonces tengo que dar a José y Miguel hacia la izquierda y a Andrea y Carla a la derecha. Vean la 4. Me dan una mochila de 10 kilogramos y ojo lo que dice, experimenta una fuerza perpendicular a la superficie. Esa es la definición de fuerza normal, chiquillos, chiquillas. Fuerza perpendicular a la superficie. Es la fuerza que hace la mesa para sostener a la mochila. Entonces es la fuerza normal. ¿Okay? No es de fricción porque no se está moviendo y la fuerza neta no es de 98 porque la fuerza neta sería el peso que es de 98 también porque la masa es 10 y la fuerza normal que es, como van opuestas se restan, 98 menos 98 es 0, 0 sería la fuerza neta en este caso. Entonces esa fuerza es la fuerza normal. Además me están dando la definición. Vean esta de acá, básicamente me están hablando de un cohete y de los propulsores. Los propulsores, ¿hacia dónde hacen la fuerza? Hacia abajo. ¿Y el cohete hacia dónde se mueve? Hacia arriba. Entonces hay aquí un efecto de acción-reacción. La acción es tirar el impulso hacia abajo y la reacción es que el cohete se mueve hacia arriba. Esto nos está hablando de la tercera ley de Newton, ley de acción-reacción. 6. Esta no la vamos a hacer porque tiene un error conceptual. 7. Un señor empuja una caja de 40 kilogramos, entonces me dan la masa de la caja que son 40 kilogramos. Aplicándole una fuerza de magnitud de 55 newtons, o sea, la fuerza que el señor aplica hacia la izquierda es de 55 newtons. Esos son como los datos que me están dando. 55, 40 kilogramos. Y dice, si la magnitud de la fuerza de rozamiento es lo mismo que la fricción. Recuerden que la fricción va al contrario de la fuerza aplicada. Como el señor está aplicando la fuerza hacia la derecha, la fricción iría hacia la izquierda. Y esa fricción vale 3 newtons. Entonces me preguntan la aceleración de la caja. La aceleración la vamos a obtener de esta fórmula. Fuerza neta es igual a masa por la aceleración. Entonces, fuerza neta entre masa, ¿verdad? La masa la paso a dividir, me va a dar la aceleración. Aquí, como la caja se está moviendo en X, vamos a usar la fuerza neta en X, pero en X tengo dos fuerzas, la fuerza aplicada que es de 55 newtons y la fricción que es de 3. Entonces, me quedaría 55 menos 3 entre la masa que es 40. ¿Verdad? Lo que hice fue desarrollar la suma de fuerza en X o la fuerza neta en X. Tomé las dos fuerzas que tenía, perdón, aquí es menos 55 más 3. ¿Por qué? Porque el viejillo está empujando la caja hacia la izquierda, entonces sería menos 55. Y la fricción va para la derecha, entonces sería más 3. Entonces, si hacemos esto, menos 55 más 3 sobre 40, me da menos 1,3. Me está dando negativo porque me está indicando la dirección de hacia dónde se está realizando el movimiento. Sin embargo, aquí solo me están preguntando la magnitud. La magnitud no incluye la dirección, por lo tanto no incluye el menos. ¿Ok? Por eso solo vienen las respuestas en positivo, porque la magnitud va a ser siempre en positivo. Entonces ahí era hacer la aceleración a partir de la fórmula de la fuerza, pasando la masa a dividir y recordando que hay que sumar y restar todas las fuerzas para obtener la fuerza neta para poder calcular la aceleración. Vean esta de acá. Aquí me están dando un objeto al que se le aplican, pongan atención, esta fuerza hacia la derecha de 14 y una fuerza hacia la izquierda de 14. Si nosotros sacamos la fuerza neta en X es 0, porque esas fuerzas se contrarrestan. Son la misma magnitud, pero en diferente dirección. Entonces se contrarrestan. En Y
tengo una fuerza para abajo y una fuerza para arriba, ambas de 20 newtons. Entonces en Y me está pasando lo mismo, las fuerzas se contrarrestan, sumadas son cero. Entonces, esto implica que estas fuerzas que están siendo aplicadas no afectan en nada al objeto, a su movimiento. Entonces, si el objeto está en reposo, pues no se va a mover porque se le está aplicando la misma fuerza por todo lado. Entonces no se va a mover. Si el objeto estuviera en movimiento, no frenaría o no se afectaría o no aceleraría, no aumentaría su velocidad porque estas fuerzas no lo estarían afectando porque se están cancelando entre ellas. Entonces, aquí hay una cuestión que me dicen, de acuerdo con la primera ley de Newton, se puede afirmar con toda certeza que dicho bloque, de hecho aquí hay dos opciones. Si el objeto estaba en reposo, pues no se va a mover aunque le apliquen esas fuerzas, porque para que el objeto se mueva, las fuerzas tendrían que estar en desequilibrio, o sea, ser diferentes de cero. O también que tiene velocidad constante. Si el objeto se estaba moviendo, se va a seguir moviendo a la misma velocidad porque esas fuerzas no le están dando impulso y no lo están frenando, no le están afectando en nada. Esa tenía dos respuestas por cualquier cosa. ¿Okay? Entonces no se va a ver afectada la velocidad si el objeto se estaba moviendo o no se va a mover si el objeto estaba en reposo, porque no es como si no se le aplicara fuerza. La 9. Un brazo mecánico golpea horizontalmente una pared en el punto P con una fuerza A, como se muestra en la figura. Entonces me dan el brazo golpeando ahí la pared. Dice en el punto P, simultáneamente la pared genera una fuerza. Entonces lo que me están hablando es que el puño aplica una fuerza y la pared le devuelve esa misma fuerza, pero en dirección contraria. Siempre que nos hablen de golpes, por ejemplo, es la tercera ley de Newton. Se aplica una fuerza en una dirección y esa fuerza se regresa, pero en dirección opuesta. Entonces serían iguales en magnitud, pero no en dirección. Sería la opción C, igual magnitud y en dirección opuesta. ¿Okay? La fuerza entonces que regresa sobre el puño es de la misma magnitud, de la misma intensidad, pero en dirección contraria, por la tercera ley de Newton. Aquí nos hablan de un joven que está sentado y hace una fuerza de 400 newtons hacia abajo, que podría ser el peso. Dice, de acuerdo con la tercera ley de Newton, ley de acción-reacción. Entonces, vamos a tener que la silla le devuelve una fuerza de 400 newtons. Es la misma fuerza, pero en dirección contraria. ¿Ok? Vamos con esta otra. Aquí me están preguntando por la masa. Me dan la masa, están dando los valores de las fuerzas, del ángulo, y me dan la aceleración. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer de la fórmula de la fuerza neta m por a. Y para despejar la masa, la aceleración pasa a dividir. Y entonces tengo que desarrollar la fuerza neta en x. La fuerza 1, vean que vale 400 newtons y va para la izquierda. Entonces yo diría menos 400 por coseno de 60. ¿Por qué coseno? Porque esto se está dando en x, ese movimiento, ¿verdad? Y el ángulo vale 60. Entonces el 400 por coseno de 60. Y el 20 newtons va hacia la derecha, entonces le sumo 20. Y esto lo divido entre la aceleración que me dan ahí, que es 0,750. Entonces decimos menos 400 coseno de 60 más 20 sobre 0,750. Me da menos, bueno, perdón, además la aceleración es negativa porque va para la izquierda, ¿ok? Como el objeto se mueve hacia la izquierda porque la mayor fuerza se está aplicando hacia la izquierda, la aceleración es negativa. Digamos, lo único que le va a cambiar es que el resultado les va a dar positivo, ¿verdad? Porque además no tendría sentido una masa negativa. Me da 240, ¿ok? 240 kilogramos. La 12 dice, para que el principio de inercia se cumpla. Esto es parecida a la que hicimos de esta, es parecida. ¿Okay? Para que la inercia se cumpla, se debe ocurrir que las fuerzas que se están aplicando en un mismo eje sumadas den cero. O sea, que sea la misma fuerza que se aplique de un lado y del otro. ¿Ok?
Entonces, para que la inercia se cumpla, o sea, para que el objeto mantenga su estado de movimiento, su estado de reposo, las fuerzas sumadas deben de ser cero. Entonces, esa pregunta que viene ahí, que me dice, para que el principio de inercia se cumpla, ¿cuánto es la suma de esas fuerzas? Las fuerzas sumadas tienen que ser cero. ¿Ok? ¿Y cuánto va a ser la aceleración? Y si no hay fuerza que se está aplicando, no va a haber aceleración. O sea, si no hay fuerza neta, no hay aceleración. Por eso es cero ambas. 13. ¿Ok? Vean que aquí nos están diciendo acción, reacción. La misma fuerza, pero en dirección contraria. Entonces vean las opciones. Es un jugador pateando un balón. Ambas fuerzas son de igual magnitud, sí, y son simultáneas, sí, o sea, ocurren al mismo tiempo. En el momento en que el pie patea el balón, actúan las dos fuerzas, en ese momento, son simultáneas, ocurren al mismo tiempo. Dice, las fuerzas A y B actúan sobre el mismo cuerpo, no, el balón actúa sobre el pie y el pie actúa sobre el balón, no están actuando, el pie no está pateando un tubo y la bola no está golpeando ese mismo tubo, no. Son uno contra el otro, entonces no están actuando sobre el mismo objeto. Por eso no sería la B. La fuerza A tiende a ser ligeramente mayor que la B, no, porque en la ley de acción-reacción las fuerzas no son ni mayores ni menores, son iguales. ¿Ok? Las dos fuerzas son simultáneas pero con diferente magnitud. No, porque tienen la misma magnitud, según la tercera ley de Newton. 14. Una grúa levanta una carga de ladrillos de 300 kilogramos. Vean que aquí me están dando un dato. Kilogramos es masa. Aplicándole una fuerza de 3000 newtons, aquí me dan otro dato, que es fuerza. Verticalmente hacia arriba. La magnitud de la aceleración que experimenta la carga es, entonces, me están preguntando por la aceleración. Y me dicen que es hacia arriba, entonces estamos en Y. Muy bien, para poder encontrar la aceleración, la masa la paso a dividir. Y ahora sí, bueno, hagamos como el diagramita para... Entonces, la fuerza que se está aplicando hacia arriba es de 3000 newtons. Pero recuerden que en Y también tenemos otra fuerza que es el peso, que sería 300 por 9,8. 300 es la masa que estaba aquí. Entonces, 300 por 9,8 me da 2940. Recuerden que en Y siempre tenemos esa fuerza presente. Entonces, si yo necesito calcular la fuerza neta en Y para la aceleración, tengo que tomar en cuenta la fuerza de 3000 newtons que va para arriba, menos el peso que es 2940 newtons, menos porque el peso siempre va para abajo, entre la masa que es 300. Esto me va a dar la aceleración. Esto me da 0,2 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la opción D en este caso. La 15. La 15 tenemos esta fórmula, chiquillos y chiquillas. ¿Okay? La fórmula de fuerza. Nos están hablando de una fuerza que se aplica sobre un objeto que tiene cierta masa y se produce una aceleración. Aquí no nos están hablando nada de números. Lo que esta hablada que nos pegan es para referirnos a esta fórmula. Resulta que la fuerza depende de la masa y de la aceleración. Si la masa aumenta, la fuerza también aumenta. Si la aceleración aumenta, la fuerza también aumenta. Si una de las dos disminuye, la fuerza también disminuye. Es decir, a la fuerza le pasa lo mismo que a la masa o a la aceleración. Decimos que son directamente proporcionales porque se afectan de la misma manera.
¿Y a qué se refiere con aumentar? Por ejemplo, aumentar es una multiplicación. Si yo digo que la aceleración aumenta 2 veces, es que multiplico la aceleración por 2. Si la aceleración aumenta 2 veces, entonces la fuerza también aumenta 2 veces. Aumentar es una multiplicación. ¿Ok? Si hablamos de disminuir, la disminución es una división. Si yo digo que la masa se reduce a la mitad, es dividir la masa entre 2. Y si la masa se reduce, la fuerza también se reduce en la misma proporción. Se reduce a la mitad. Porque les pasa lo mismo. Pero la masa y la aceleración son amigas y rivales. Les pasa lo contrario. O sea, si la masa se reduce, la aceleración aumenta. Si la masa se reduce a la mitad, la aceleración se duplica. Para mantener la fuerza constante, o sea, para que la fuerza no se vea afectada. Si lo que ocupamos es mantener la misma fuerza, la masa y la aceleración van a comportarse de forma opuesta. Aquí me están diciendo que la masa se reduce a la mitad. Entonces, reducirse a la mitad significa dividir entre 2. Y entonces, como la masa se reduce a la mitad, la aceleración se va a duplicar, va a aumentar. Entonces sería la opción A, porque a la masa de la aceleración les pasa lo contrario, son opuestas. Ya casi terminamos, dice, para elevar un mueble de 40 kilogramos y acelerarlo a la misma dirección del movimiento a razón de... Ok, entonces me están dando una masa, me dan una masa acá. Masa y me dan una aceleración. Me están preguntando por la fuerza. ¿Ok? Entonces, la fuerza es masa por aceleración. Sí, tengo la masa que es 40 y la aceleración que es 2,70. Deme un segundito para hacer algo, nada más a ver si me da. Ok. Si nosotros hacemos esto así, vamos a obtener la fuerza total en el eje Y. Porque esto me están hablando de que están elevándola verticalmente, o sea, va para arriba, básicamente. Sin embargo, en Y recuerden que tenemos dos fuerzas. La fuerza que se está aplicando, digamos, llamémoslo fuerza 1, y tenemos también el peso. Esas dos fuerzas son así como están presentes en el eje Y. Entonces, lo que me están preguntando en realidad es por el valor de la fuerza 1. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a despejarlo. Voy a dejar la fuerza 1 acá y el peso lo voy a pasar al otro lado a sumar, porque aquí está restando. Entonces lo paso al otro lado a sumar. Esta pregunta fue muy tramposa, ¿verdad? Porque uno podría solo calcular la fuerza usando esta fórmula, pero me están pidiendo la fuerza aplicada. La fuerza, entonces yo con eso supuse que del eje Y tenía que despejar la fuerza aplicada, porque en el eje Y están actuando dos fuerzas, el peso y esa fuerza que están haciendo para levantar el chunche. ¿Cuánto es el peso? Bueno, el peso es masa por gravedad. La masa era 40 y la gravedad 9,8. Esto me da 392. ¿Ok? Entonces, la fuerza sería 40 por 2,70, que era la aceleración, más 392 newtons. Esto me da 500 newtons. Opción D. Y las últimas dos. Vean aquí, me dan ese diagrama. Vean. Tengo una fuerza en Y, tengo esta otra que está en X, y tengo esta otra que está en Y. Este 8,7 y este 5,0 son las fuerzas, los resultados del seno y el coseno, por así decirlo, de esa fuerza. O sea, si yo hago la fuerza por el coseno de 30, me da 8,7. Si yo hago la fuerza por el seno de 30, me da 5. ¿Verdad? Es lo que asumo, porque son las componentes en X y en Y de esa fuerza.
Entonces ya me las están dando, no es que con esa F y ese ángulo tenga que hacer nada. Ojo la pregunta. Dice, para calcular la aceleración, se utiliza la fuerza cuya magnitud es, o sea, de estas fuerzas, ¿cuál vamos a utilizar para calcular la aceleración? Recordemos que la aceleración en este caso serían X porque la superficie es horizontal. Aceleración es fuerza es M por A. La fuerza entre la masa es la aceleración. Ahora la pregunta es, de las tres fuerzas que hay acá, otra vez, de 50, 5 y 8,7, ¿cuál está en X? La de 8,7, porque la de 50 va para abajo y la de 5 va para arriba. Solo la de 8,7. Entonces, para calcular la aceleración, la fuerza que ocupamos es la de 8,7, porque es la única que está en el eje X. Todas las otras están en el eje Y. Y la última. Aquí me están hablando de que hay una fuerza que se aplica sobre una masa y logra una cierta aceleración. Me dicen que la fuerza aplicada es de 15. La masa sigue siendo la misma y se logra una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿qué pasa si esa aceleración, en vez de ser 1, se transforma en 5? O sea, aumenta 5 veces. Y entonces aquí volvemos a lo que vimos antes. Lo que le pasa a la aceleración, le pasa a la fuerza. La fuerza está aumentando en 5, porque 5 por 1 es 5, o sea, aumentó 5 veces. ¿Qué número multiplicado por 1 da 5? 5. Entonces, para encontrar la nueva fuerza, yo tendría que multiplicar 5 por 15, porque la aceleración aumentó 5 veces, entonces la fuerza también aumenta 5 veces. Y esto me da 75 newtons. Lo que le pasa a la aceleración es lo mismo que le pasa a la fuerza. 75 newtons. Chiquillos, fue una clase muy intensa. Eso me pasa por exagerado por llevar prácticas de examen tan gigantes. Yo les voy a enviar este video, chiquillos, chiquillas. También les voy a pasar el PDF resuelto para que puedan guiarse. Mi recomendación, vuelvan a ver este video, vuelvan a hacer la práctica de examen ustedes solos y solas para ver si comprendieron todo y guíense con el video por si se quedaron perdidillos o perdidillas. Quiero darles las gracias por el rato y bueno, vamos a descansar.